Mapa mental, módulo 1 de matemática, álgebra elemental. Comenzaremos con el primer punto, que es números primos. ¿Qué es un número primo? Un número primo no es otra cosa que aquel número que solamente sea divisible solamente entre sí mismo y la unidad, como ocurre con el número 2, con el número 3, con el número 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, etc. Esto no tiene un límite, son ilimitados, en principio hay infinitos números primos. Importante que el número 1, aunque cumple con la definición de ser solo divisible entre sí mismo y la unidad, que es el mismo, no se considera un número primo. Por definición, los números primos comienzan en el número 2. El número 8, por ejemplo, no es un número primo. ¿Por qué? Porque 8 se puede expresar como 2 por 4. Es decir, que el 8 es divisible entre 1 y entre 8, pero también entre 2 y entre 4, con lo cual no se le considera un número primo. Veamos ahora el siguiente punto, el punto 2 del mapa, que es máximo común divisor. Para entender lo que es esto, vamos a entender primero el concepto de divisor. Divisor es aquel número o aquella expresión que divide exactamente a otro. Entonces, el máximo común divisor entre dos o más expresiones no es otra cosa que el factor común más grande, el número más grande que divide exactamente a esas dos o más expresiones. Para obtenerlo, recordemos, en el colegio aprendimos que para tomar dos o más números y hallar su MCD o máximo común divisor, los factorizábamos según sus factores primos y multiplicábamos producto de los factores primos comunes con su menor exponente. Tomemos ahora un ejemplo. Tenemos acá tres expresiones y vamos a analizar su MCD. Comencemos por los números. Tenemos el número 4, el 36 y el 12. 4, si lo factorizo, es 2 por 2, es decir, 2 a la 2. 36 es 4 por 9. En otras palabras, 2 a la 2 por 3 a la 2. Y 12 es 4 por 3, es decir, 2 a la 2 por 3. Para hallar el MCD, tomamos solamente los factores comunes. El 2, 2 y 2 es común, con su menor exponente, pero en este caso el exponente siempre es el mismo, o sea que el MCD va a ser 2 a la 2 en cuanto a los números. Pero ¿qué pasa con las letras? Lo mismo. ¿Qué letra es común a las tres expresiones? La X es común, aquí la tenemos en las tres, ponemos la X y buscamos su menor exponente. Exponente 2, exponente 1 que no se ve y exponente 1 que no se ve es exponente 1. Vamos a escribirlo. Por otro factor común en letra, que sería la Y. Tenemos Y a la 3, Y a la 3 y Y a la 4. ¿Cuál es el exponente más pequeño? Y a la 3. Por lo tanto, el MCD es esta expresión que está acá. Continuamos y vemos ahora un caso particular que es conveniente comentar, y es que si tenemos dos números como acá 36 y 12, este es solo un ejemplo, en el cual el menor es divisor del mayor, o lo que es lo mismo, el mayor es múltiplo del menor, como ocurre acá, 12 por 3 es 36, el MCD directamente es el menor de ellos. No hay que hacer todo el trabajo previo, solamente el menor. Como entre 5 y 20 es 5 y entre 9 y 36 es 9. Siguiente punto que vamos a analizar es el MCM o mínimo común múltiplo. ¿Qué es? Primero que nada, un múltiplo. Es un concepto contrario al de divisor. Si, por ejemplo, decíamos que 6 era un divisor de 24, entonces podemos afirmar que 24 es un múltiplo de 6. Entonces, ¿qué es el MCM? Es la mínima expresión que es múltiplo de varias, que contiene como divisores a otras expresiones. Para hacer el trabajo práctico, como hicimos con el MCD, descomponemos los factores primos y vamos a multiplicar los factores comunes y no comunes. Muy importante esta diferencia, comunes y no comunes.
y que ahora es con el mayor exponente. En el mismo ejemplo anterior, los mismos tres elementos que están acá, tenemos que el MCM va a ser ¿quién? 4 era 2 a la 2, recordemos. 36 era 2 a la 2 por 3 a la 2. Y 12 era 2 a la 2 por 3. Como me interesan comunes y no comunes, pongo todo, el 2 y el 3. Ahora, ¿con qué exponente? Con el mayor. El 2 es 2 a la 2 siempre, o sea que el 2 no tiene cambios, es 2 a la 2. Y el 3, tenemos 3 a la 2 y 3 a la 1. Ponemos 3 a la 1. Perdón, 3 a la 2, que es el mayor exponente. Entonces, el MCM numérico es 2 a la 2 por 3 a la 2, que es 4 por 9, 36. Pero ahora en letras también vamos a revisar y tenemos todas. Tenemos que poner la X, tenemos que poner la Y y la Z. Ahora, ¿con qué exponentes? Con el más grande. La X tiene a la 2, a la 1 y a la 1. Entonces va a la 2. Y está a la 3 y a la 4. Ponemos a la 4. Y Z está a la 1, a la 2 y no aparece, o sea, a la 0. Colocamos el mayor, que sería 2. Y este es entonces el MCM. Siguiente punto, fracciones. ¿Qué es una fracción? Una fracción no es otra cosa que una división entre un entero y otro. Las fracciones se van a dividir entre fracciones propias cuando son menos que la unidad, por ejemplo 3/4, esto es menos que 1, es menos de una torta, y fracciones impropias como decir 5/4, porque 5/4 es más de 1, pero ambos son fracciones. Veamos su álgebra elemental. Para sumar fracciones, como tenemos acá en este ejemplo, tenemos, primer caso, denominador común. Denominador común es 7. Entonces el denominador de la respuesta es 7. Y los numeradores simplemente se van a sumar algebraicamente. 3 menos 4 es menos 1. Más 5 da 4. Entonces la respuesta es 4/7. Si tenemos, como en el segundo caso, denominadores diferentes, esto lo aprendimos en el colegio, que tenemos que hacer, buscar el mínimo común múltiplo de los denominadores, que son 4, 12 y 8. El mínimo común es fácil conseguirlo, es 24. Ese es el número más pequeño que tiene como divisores 4, 12 y 8. Entonces dividimos 24 entre 4 y me da 6. 6 por 3, 18. El signo más. 24 entre 12 es 2 por 1, 2. Ahora viene el signo menos. 24 entre 8 es 3 por 3, 9. Y esto nos va a dar 12 más 8, 20 menos 9, nos va a dar 11 sobre 24. El producto es mucho más simple y sencillo. En el producto se multiplica numerador con numerador. 7 por 2, 14. Denominador por denominador, 5 por 3, 15. Simple. En el cociente también es muy sencillo, lo que conocimos en el colegio como la doble C. Si estamos dividiendo, veamos este ejemplo, 3 medios entre 1/5, hacemos la doble C, primera C, la más grande, 3 por 5, 15, y la segunda C, 2 por 1, 2. Y esa es la respuesta. El siguiente punto va a ser la factorización. Factorización es un concepto importantísimo en álgebra que tenemos que tener muy presente. ¿Qué es una factorización? Una expresión que está factorizada cuando está expresada por multiplicaciones solamente, por un producto de elementos. Cada uno de esos elementos se llaman factores. Si tengo una expresión y la coloco o expreso como un producto, la estoy factorizando. Si hago lo contrario, como se puede observar acá en este esquema que está acá, si voy de una expresión no factorizada a factorizada es factorización, y si voy en sentido contrario se llama desarrollo. Esto es importante tenerlo bien claro. Veamos
los casos. El primer tipo de factorización que vamos a analizar es cuando se hace por máximo común divisor. Es decir, cuando se busca el factor común más grande a dos o más expresiones. Tenemos estas dos expresiones. El máximo común entre 12 y 20, el signo de este no nos interesa, es 4. Porque 12 entre 4 da entero y 20 entre 4 también da entero, y es 4 el número más grande que los divide a ambos. Ahora, con las letras tenemos solamente las comunes, que sería x y x. Aquí está la x con su menor exponente. X a la 2, x a la 3, va x a la 2. Y a la 1, y a la 2, y a la 1. Entonces el MCD sería esta expresión 4x cuadrado y. Ahora, lo que va luego, como el segundo factor, va a lograrse de manera práctica, muy sencillo, dividiendo esta expresión entre el MCD. 2 entre 4, 3. X cuadrado y entre x cuadrado y, 1 no se pone. El signo menos que está acá, el signo menos que está acá. 20 entre 4, 5. Aquí está 5. X cubo entre x cuadrado, x. Y y cuadrado entre y, y. Y ahí tenemos entonces nuestra factorización por máximo común divisor. Luego tenemos otro tipo de factorización que es muy frecuente, que es a través de los llamados productos notables. Vamos a ver de arriba hacia abajo el primero. A más b al cuadrado o a menos b al cuadrado. Eso es algo que está factorizado, porque eso es a más b por a más b o a menos b por a menos b. O sea que lo que estamos haciendo al expresarlo de la manera que lo hacemos a la derecha es un desarrollo, pero se le llama en general producto notable, bien sea para pasar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. ¿Cómo se desarrolla un producto notable del tipo binomio al cuadrado? Es, recuerden en el colegio, cuadrado del primero más menos doble producto del primero por el segundo más cuadrado del segundo. Esto no es otra cosa que multiplicar, por ejemplo, a más b por a más b y hacer su desarrollo por distributivo. Exactamente lo mismo, solo que producto notable es un producto que es tan común que uno lo aprende de memoria. El segundo producto notable que estamos viendo acá es el producto de dos binomios con un término común. Eso nos va a dar el primer término, que es el común, al cuadrado, y luego ese mismo término común multiplicado por la suma algebraica de los segundos elementos, que son distintos en este caso, a más b, y luego el signo multiplicado más por más, a por b, el producto, que aquí está. Luego tenemos el tercer ejemplo, que es uno muy común, que es suma por diferencia. Esto está factorizado, lo vamos a desarrollar. Si hacemos la distributiva nos damos cuenta que me va a quedar a por a cuadrado, aquí me queda b por menos b cuadrado, y lo que me faltó multiplicar, que sería a por menos b y b por a, se van a cancelar. Entonces me queda que suma por diferencia me da cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Recuérdenlo siempre, recuerden la sonoridad de la expresión. Suma por diferencia es cuadrado del primero menos cuadrado del segundo. Y luego tenemos otro producto notable no tan común, no tan frecuente, no tan evaluado en las pruebas, pero conviene conocerlo. El siguiente punto, o punto número 6, va a ser el de la simplificación. Para simplificar una expresión de tipo racional, o sea, una división, lo que hacemos es factorizar primero y luego simplificar o tachar, eliminar elementos comunes que se encuentran arriba y abajo y son idénticos, pero tienen que estar multiplicando. En otras palabras, tienen que ser factores. Vamos a ver un par de ejemplos que nos ayuden a entender mejor esto. Tenemos un primer ejemplo que sería este, 60 entre 72. ¿Cómo se puede simplificar? Pues primero tenemos que expresar el 60 como 5 por 12 y el 72 6 por 12. Tenemos elementos comunes, sí, el 12 están multiplicando, sí, el 12 multiplica arriba y multiplica abajo, entonces se pueden tachar, y es lo que estamos viendo en este punto acá, donde decimos primero se factoriza,
y luego se simplifica. Ahora vemos otro ejemplo, el ejemplo 2, que empieza acá y termina acá. Tenemos una expresión en el numerador que por MCD o máximo común divisor o factor común, como se le dice en el colegio, se factoriza de esta manera, y al hacerlo nos damos cuenta que nos queda un elemento común que al tacharse nos va a dar esta expresión como resultado final. Entonces, recuerden bien cómo es el proceso. Primero se factoriza y luego se simplifica. Vamos a ver ahora ecuaciones. ¿Qué es una ecuación? Todo el tiempo oímos hablar en álgebra de ecuaciones. Una ecuación no es otra cosa que una igualdad en la cual hay elementos desconocidos que conocemos como incógnitas. Tenemos acá, por ejemplo, una expresión muy sencilla, una ecuación lineal. Llamamos lineal porque el exponente de la x es 1. Y para hacer su resolución, hacemos lo que llamamos el despeje. Lo que se hace realmente es aplicar una misma operación a ambos lados de la igualdad para que el equilibrio de esa igualdad no se altere. En este caso, el primer paso sería sumar 1 a ambos lados. Si sumamos 1, desaparece de acá y aquí aparece. Entonces me queda 3x igual a 6. Pero esto en el colegio, en la matemática secundaria, se dice de una manera más simple y más práctica, y vamos a repetirla aunque no sea lo formal en matemática, y es que todo aquello que esté sumando pasa restando y todo aquello que esté restando pasa sumando. Si el 1 estaba negativo de este lado, va a pasar para acá sumando, suma el 5 y queda 6. Vamos a entendernos así. Y lo segundo es que lo que está multiplicando divide, pasa dividiendo y viceversa. Formalmente tendríamos que, para pasar de acá al siguiente punto, dividimos entre 3 ambos miembros. Entonces aquí desaparece el 3 y aquí aparece y me queda 6 entre 3, 2. Pero en términos prácticos es como si dijéramos que el 3 pasó al otro lado dividiendo. O sea que vamos a seguir manteniendo esa forma de decirlo para efectos prácticos. Otro punto importante que con frecuencia no se trabaja mucho en el colegio es la regla del producto nulo. Si yo tengo un elemento, llamémoslo A, multiplicado por otro elemento, llamémoslo B, y ese producto da 0, la única forma que eso sea posible es que o A sea 0 o B sea 0. O sea que para resolver esta ecuación simplemente decimos que o A es 0, en este caso A es x menos 3, o B es 0, x más 5 igual 0. Muy fácil despejar y nos van a dar dos soluciones. Aquí hay dos soluciones, es correcto. X igual a 3 e igual es correcto x menos 5. Una cosa muy importante, muchachos, es que es vital verificar los resultados que obtenemos. Aquí colocamos el 3 en la ecuación original, este primer factor se anula y 0 por lo que sea va a dar 0. Igualmente va a pasar con el menos 5. Vamos a culminar el mapa con el punto número 8, que es un punto de elementos diversos. Comenzamos con el manejo del número 0, que el 0 en la multiplicación y división tiene un comportamiento diferenciado. En la división, cuando uno divide 0 entre un número, eso siempre va a dar 0, no importa quién sea el denominador, siempre y cuando el denominador, por supuesto, no sea 0. Porque 0 entre 0 es una indeterminación y en eso no nos vamos a meter ahora. Pero 0 entre 7, 0 entre 4, 0 entre 1000 es 0. Pero 0, si está en el denominador, es decir, por ejemplo, 4 entre 0, la calculadora, que no se equivoca, nos va a dar la respuesta. Eso es un error. No hay otra forma de expresarlo. No es que es infinito, más infinito, menos infinito. No, es un error. No se puede dividir entre 0. Otro punto importante, la raíz cuadrada. La raíz cuadrada, ejemplo de 4, es 2, porque este símbolo que está acá, este símbolo es lo que se llama raíz cuadrada no negativa. Entonces ya su definición indica que la respuesta tiene que ser un número positivo necesariamente. Es un error muy común en el colegio, en algunos libros de texto muy famosos incluso se va a ver ese error, decir que raíz de 4 es más menos 2. No es cierto. La raíz de 4 solamente es más 2.
posible confusión, o para aclarar esto, viene acá. Si yo tengo una ecuación de segundo grado como esta que estoy señalando, x cuadrado igual a 4, entonces la solución, vamos a ponerlo por acá, x cuadrado igual a 4, se va a obtener aplicando raíz cuadrada a ambos lados, pero a la derecha hay que colocarle por delante del símbolo de la raíz el más menos. Y como esto que está acá es solamente 2, la respuesta es más menos que está afuera, 2. Entonces esta es la respuesta. Y eso va a valer para cualquier potencia par, x cuadrado, x a la 4, x a la 6. Y siguiendo con las raíces, otro elemento importante de mencionar es que si en una raíz tenemos que la cantidad subradical es negativa, ese resultado no va a pertenecer a los reales, es decir, no existe la raíz cuadrada de menos 4 en los reales, sí existe en el conjunto, en el campo, en los números imaginarios que todavía no estamos nombrando. Entonces la raíz cuadrada, para poder aplicarse como un operador que nos dé una respuesta en los reales, tiene que ser aplicada a un número que sea mayor o igual que 0. Finalmente, unos conceptos básicos. El simétrico de un número no es más que cambiarle el signo. De 6 es menos 6, de menos 4 es 4. El recíproco de un número es invertirlo. Eso se llama el inverso multiplicativo, mientras que el simétrico es el inverso aditivo, es decir, es el inverso según la suma, mientras que el recíproco es el inverso según la multiplicación. El inverso de 6 multiplicativo o recíproco es 1/6. El recíproco de 2/3 es 3/2. Y por último, el valor absoluto de un número es el valor independientemente de su signo. De menos 8, al igual que el valor absoluto de 8, es 8. Y con esto terminamos el mapa mental número